siguen nuestros invitados con nosotros. Les pido que sean breves para que nos dé oportunidad de escuchar el análisis de los cuatro en este bloque. Y les planteo una sola pregunta. Bueno, varias inquietudes, ¿no? Una, si la acusación, se supone que este país tiene instituciones independientes, una acusación que ya pone precio a la cabeza de Maduro, una acusación por narcotráfico y a sus cómplices, eso en realidad nadie lo puede negociar. Es decir, ¿qué le dices al Departamento de Justicia, al fiscal, que le retire los cargos? Eso se puede hacer. Otro escenario que plantean estas varias oposiciones de las que les hablaba antes es que una está interesada en pedirle a Estados Unidos que le retire sanciones a Maduro para poder negociar de esa manera. Incluso la relatora que citaba uno de ustedes, que está en Venezuela, está buscando el efecto negativo de las sanciones para tener argumentos y planteárselos a la ONU para presionar y retirar esas sanciones. Y lo otro que les planteaba antes de la pausa era este escenario de división. Le pedimos al mundo que haga una coalición para ayudarnos a encontrar la libertad, pero la disidencia interna no está cohesionada. Empiezo con el profesor Umire. No le escucho, profe. Creo que tiene un problema allí con el audio. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok, disculpa. No, empiezo con la última pregunta, Carla, que ahorita es un momento muy difícil para la oposición venezolana porque con la toma de la Asamblea Nacional el 6 de diciembre por Maduro les deja muy poco espacio para hacer movidas. En cambio, creo que Maduro está mirando más el campo regional, porque desde 2019 la órbita geopolítica está yendo más a su favor. Empezó con Argentina y el regreso de Cristina Kirchner y después Alberto Fernández a la presidencia. Bolivia en 2020 con el regreso del MAS y Evo Morales. Ahora vemos las elecciones la próxima o esta semana en Ecuador, pronto en Perú, después en Colombia. Yo creo que está mirando esa órbita para reconstruir su presencia regional, el régimen de Maduro. Y ahora a los otros esfuerzos, si tiene una población más fuerte regional, ellos hacen su lobby en Estados Unidos. Tienen varias líneas de esfuerzo que tratan de medir los cambios en la justicia, en el Tesoro, con la Casa Blanca, con el Congreso. O sea, hacen su propio lobby. Obviamente no lo pueden hacer directamente, pero buscan terceros, buscan formas, maneras de alcanzar. Es lo mismo que hace Irán, es lo mismo que hace muchos otros regímenes. Buscan ganar influencia por parte de países terceros o indirectamente por abogados y lobistas para poder tener influencia en Washington. Yo creo que, y lo veo que lo están haciendo y lo han estado haciendo por mucho tiempo. Profesor Coronel Marulanda. Coronel, ¿me escucha? Estoy de acuerdo con Joseph en el sentido que el problema de Venezuela... Sí, la estoy escuchando. ¿Usted me escucha? Sí, ahora sí, coronel. ¿Me escucha? Ok. Yo estoy de acuerdo con Joseph en el sentido de que el problema es básicamente por el contexto regional. Bástenos recordar que América Latina está sufriendo una pandemia que ya lleva más de 500.000 de muertos, va a tener unas consecuencias que ya se ven como la peor crisis económica. Y tenemos unos problemas muy graves como el del narcotráfico, que no es de Venezuela ni exclusivamente de Colombia, aunque es el principal productor, sino de toda la región. Y esos problemas regionales que tienen alcance global necesariamente marcarán cualquier proceso de negociación del gobierno norteamericano hacia Venezuela. De modo que el contexto en el cual se mueve esta situación es bastante complejo y no es suficiente con una bilateralidad que acerque a Washington y a Caracas. Profesor Hash. Mira, yo estoy también de acuerdo con Joseph y además agrego de que el ambiente en América Latina, si sigue la ola de lo que pasó en Perú, lo que pasó en Argentina, que pueda tocar Ecuador, como tocó Bolivia también, y entre Chile y Colombia, tendrá Venezuela el régimen de Maduro tendrá una buena posición para negociar con sus condiciones. Hablando de esto, la oposición yo creo que tiene que mover lo antes posible para unificarse a enfrentar, no tienen mucho tiempo. Si llega de aquí a 2 años, que Colombia, el mandato es de 4 años, tiene un problema con Chile y Colombia. Si cambian de gobierno, entonces Venezuela se siente aliviada, se siente con más aliados, ya tiene como en México un aliado. Entonces es un poco a favor, yo lo veo un poco a largo plazo, a favor de Maduro si cambian
los gobiernos en América Latina. Y por eso yo, además de que el gobierno de Maduro está con cabilderos trabajando en Washington, y el más famoso de ellos es el señor Zapatero, yo creo que la oposición debe de poner bastante peso en Washington DC también para que avance su plan y de hacer un cambio lo antes posible, porque ya más tarde va a ser, yo creo, más difícil todavía. Profesor de la Fuente, ¿hay alguna experiencia en la que Estados Unidos haya podido, enfrentándose a un abyecto, a un régimen de este estilo, haya negociado sanciones, incluso en un escenario de un enemigo con tantas características, crímenes de lesa humanidad, acusaciones de crimen internacional, en las que Estados Unidos haya cedido en sanciones para buscar una negociación? Hay ejemplos de negociaciones, pero lo que yo quisiera enfocar es que las situaciones de los países, lo más importante es lo que ocurre internamente. Y creo que, por ejemplo, ha sido claro la estrategia siempre de dividir a la oposición. Los venezolanos han tenido los perfectos maestros que han sido los cubanos. La oposición cubana siempre ha estado fragmentada y eso ayuda al régimen a mantenerse. Y creo que lo que estamos viendo en Venezuela. Entonces es muy importante que, si bien a nivel internacional podemos hablar acá, porque estamos hablando de política exterior, las cosas que pueden suceder, qué herramientas existen, nada quita lugar lo que pasa adentro. Una oposición fragmentada es muy difícil que consiga poder una ayuda que sea realmente suficientemente fuerte para ejercer presión. Y la otra estrategia que tiene, que también internamente, es que este tipo de regímenes, como el de Venezuela, hace lo que intentan hacer, por ejemplo, lo que hemos visto en Bielorrusia, de que la oposición se vaya del país. También los cubanos han hecho esto. Putin trató de hacer esto con Navalny. La idea de Navalny, si no podían matarlo, que se quedaran en Alemania. Ya intentaron en el pasado que se quedara, y por eso Navalny dijo: el mejor regalo que pudiera haberle hecho a Putin es que me quedara en Alemania. Entonces la idea es fragmentarlos internamente para que no haya una posición unida, de que salgan líderes que sean y que no estén, porque aunque tengan un rol no es lo mismo. Yo creo que eso es lo más importante de la situación venezolana, porque solo teniendo una unificación, por lo menos de gran parte de la oposición interna, puede entonces la comunidad internacional tener este tipo de apoyo donde se puede decir, bueno, hay una coalición o algunos grupos. Los casos exitosos tienen eso en común, o grandes partes exitosos. Y por eso el gobierno venezolano, el régimen autoritario venezolano, se ha concentrado en tratar de dividir la oposición y en este momento tiene esa posición a favor. Y la otra cosa que se mencionó aquí es que estamos en medio de una pandemia. Cuando se le habla a un pueblo, hay que salir a la calle, etc. Cuando un pueblo tiene necesidad de comida, tiene necesidad de alimentos, de energía, y encima una pandemia, se le están pidiendo cosas imposibles. Y entonces eso hace que el régimen tenga menos presión en las calles, ¿no? que lo que puede tener en una situación como cuando hay una oposición unificada, bajo otro tipo de situaciones. Regreso luego de esta pausa con nuestros 4 invitados. Sé que el profesor Eric de la Fuente tiene un compromiso y va a tener que dejarnos en un ratito, pero igual voy a procurar una reflexión suya, sobre todo la comparación que algunos, yo no sé si el ejemplo es válido, pero algunos han comparado la situación de Birmania, sobre todo de la inestabilidad y la oportunidad que hubo allí de dar un golpe de Estado, en lo mismo que se planteaba, no tener una estabilidad política lo suficientemente cohesionada como para brindarle a la nación la oportunidad de seguir adelante, en ese escenario después de las elecciones del año pasado. Regreso luego de esta pausa. Les quiero hablar, por supuesto, como siempre, de nuestros clientes, de nuestros emprendedores, de quienes siguen hacia adelante aún en medio de pandemia y crisis económica. Y eso, por ejemplo, es lo que demuestra el equipo de Barbecue 58. Además de eso, tienen el verdadero y mejor sabor de la carne asada a la leña. Es un restaurante de carnes donde el sabor no solo depende de esa excelente calidad de los cortes, sino que también depende de la forma en la que las cocinas. Ya les hemos contado que tienen estos platos además nuevos para seguir deleitando sus paladares. Esta semana pueden disfrutar de la promoción del Super Bowl número 58 y no se pueden perder esta super oportunidad, este evento en las cómodas instalaciones de Barbecue 58 con transmisión en vivo a través de pantallas gigantes. Eso va a ser este domingo 7 de febrero desde las 6 de la tarde. 2x1 en todos los tragos, 2x1 en las salitas, Kiko Burger a un precio súper especial.
Tienen que ir y vivir esa emoción del Super Bowl 55 en Barbecue 58. Recuerden que también es muy fácil ordenar, solo tienen que llamarlos al 305-890-4692 o también pueden pedir órdenes a través de Uber Eats, DoorDash o Postmates. Barbecue 58, Our Grill, Our Rules.